manifiesto en estos 48 años. ¿Sí? De la misma manera se dividen tanto el Chaitanya Bhagavat como el Chaitanya Charitamrita, que son los dos libros principales de su vida, y están basados en los canales, en los apuntes tomados por los asociados del Sri. Y por eso, para que tomen apuntes, aquí vamos a poner ahora sí me he traído aquí unos cuadernos. Ya. ¿Quién es conectado bien? Los 20, ¿no? Ya hay devotos del Señor, dando bats. Hemos hecho apenas un repaso hasta ahora. Y ahora vamos a iniciar. Muchas gracias, bienvenidos todos. Y bienvenidos también aquí el Prabhu Sankarshan, Damar Radhapriya, Gaur Sundar, Sudevi, Wendy, Pramatika que está por ahí. El Prabhu Advaita y el Prabhu Prahlad Nishinga, Hare Krishna. Ok, entonces, ayer hemos terminado en esto y hemos explicado que tanto el Chaitanya Bhagavat como el Chaitanya Charitamrita guardan esta relación. Los dos están divididos en tres partes. El Chaitanya Bhagavat, que es escrito por Vrindavan Das Thakur, se concentra en los pasatiempos de niñez y juventud. Y el Chaitanya Charitamrita, que está escrito por Krishna Das Kaviraj, se concentra en las enseñanzas del Señor, especialmente en el Madhya Lila. Y precisamente como antes habíamos explicado que la mayor parte de la literatura relevante que conocemos desde el tiempo del Señor Chaitanya, escrita por sus discípulos, los Goswamis de Vrindavan, en la sucesión discipular después de los Goswamis viene Krishnadas Kaviraj Goswami. Y ahora vamos, el día de hoy, concentrarnos un poco más en lo que viene después de Krishnadas Kaviraj Goswami. Mirandasya Gyananjana Shilakaya Chachurmilitam Yamatasmai Shri Guru Namaha Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagarajatan Sadhana Ragunatam Pitam Tamasvajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisa He Krishna Karuna Sindho Dinabandha Jaganpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutadevi Pranamami Haripriya Bhakti Vihina Parata Laksha Kshipta Sakamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanam Vindam Vancha Kalpatarvascha Kripa Sandhya Patitan Pavane Vivo Vaishnava Vivo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare ya. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con Krishna después de Krishna. Das Thakur se entiende que es una encarnación de Vyasa. Pues aquellas cosas que no fueron descritas como por Vrindavan Das Thakur, perdón, Krishna Das Kaviraj las describe. Y ahora vamos a concentrarnos entonces en la sucesión que viene
después de Krishnadas Kaviraj. ¿Quién es entonces el discípulo más destacado de Krishnadas Kaviraj? Fue explicado también en las clases. Shabda Maharaj. ¿Ah? No, Krishnadas. Discípulo de Krishnadas. Sí. Pero en este caso se lo pone en discipular a Narottam. Claro, los que saben y no dicen se quedan sin su premio. Entonces, de Krishnadas, Narottam Dasa. Ojo, en la sucesión discipular, esta sucesión discipular se llama Bhagavat Param. Es un vínculo formal. Se refiere a alguien que representa al devoto Bhagavat, las almas perfectas. En realidad antes había una lista muy larga. Justo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, solo vamos a mencionar en la sucesión discipular las almas perfectas. Entonces retiró la mayoría de los nombres. Y él la dictó en la forma en que la conocemos. Y también aquellos que han hecho una mayor contribución a la comprensión del Vaishnava. Entonces, pues en la conversación está también el Chakravarti Thakur. De Narottam Das Thakur, ¿quién conoce alguna canción? ¿Estamos? Tratando de teatro. ¿Está bien? Vale. De Bhishma Chakravarti Thakur, ¿cuál cantamos? Todas las mañanas. No, más temprano. Samsaradava es. Ahora, en algunos listados se encuentra también, y creo que aquí viste un Bhagavad Gita tal como es, un discípulo de Bhagavad que es Baladev Vidyabhushan. ¿Ah? Baladeva, pero en algunos listados está y vamos a ver si directamente se pasa al siguiente. Sí, él hace comentario del Bhagavad Gita y también del Bhagavatam. Vamos a ver si Srila Prabhupada también lo presenta así. Aquí Srila Prabhupada en su primera parte del Bhagavad Gita menciona a Baladev, pero entre paréntesis, porque es contemporáneo de Jagannath Das Babaji Maharaj.
Después de Jagannath Das Babaji Maharaj, está mencionado Bhaktivinoda Thakur. Aquí hay algunas aclaraciones que hacer. La primera es que, ¿quién era el gurú de Bhaktivinoda Thakur? ¿Quién inició a Bhaktivinoda Thakur? Vipina Bihari. Pero ya está en el proceso. De Jagannath Das Babaji Maharaj inició así la colección del ¿Quién inició a Bhaktivinoda? de pronto, en algún momento, pues, que fue alguien Vipin Bihari Goswami. ¿Ah? Sí. pero Aquí se presenta un incidente, porque Vipin Bihari Goswami manifestó algunas incongruencias en la comprensión Vaishnava. Y una de estas incongruencias era la diferencia y la relación entre Brahman y Vaishnava. Entonces Bhaktivinoda Thakur no quiso contradecirlo, pero decidió alejarse de él. Y de hecho, se organizó un debate sobre este punto. Pero justamente Bhaktivinoda, para no ser parte del debate, designó a su hijo Bhaktisiddhanta Sarasvati para que vaya a este debate. Y ese debate está en un libro que se llama Brahmana y Vaishnava. Entonces, su punto fue expresado por Bhaktisiddhanta Sarasvati, porque como él había recibido iniciación de Vipin Bihari, no quería mostrarse como ofensivo con él. Entonces, él hizo una muy excelente estrategia para evitar ese confrontamiento directo, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati entonces en una famosa exposición, el primero glorificó a los brahmanes, ¿no? Y después empezó a glorificar a los Vaishnavas y a concluir que el Vaishnava era superior al Brahman, en base a las escrituras. Y por esa razón que en este caso Vipin Bihari Goswami también fue nombrado. Él hace como una función, pero no aparece en el Bhagavad Parambar. Es una buena pregunta. Hay que apuntar esa pregunta para investigar. Ahora, después de Bhaktivinoda también se presenta una controversia. Ustedes saben, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo Bhaktivinoda? ¿11? 11. 11 hijos tuvo. ¿Sí? Y entre ellos se encontraba Bimal Prasad, que se volvería Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bimal Prasad. Y otro de sus hijos, mayor que Bimal Prasad, es Lalita Prasad.
Aquí también surge una pequeña controversia. ¿Cuál es esta controversia? Es que Bhaktivinoda dio primera iniciación a Vimal Prasad y le inició en el Nishinga Mantra, en Nishinga Gayatri. Pero para segunda iniciación, para recibir Diksha Mantra, le dijo que busque a Gorky Shardas Babaji. ¿Cuáles son los motivos para esto? Madre era padre, y te hace como hacer padre, Correcto. Para que no se crea que la sucesión es automática de padre a hijo. porque la sociedad sabía que era muy pronto, entonces él lo hizo como de una manera como para que él diera entre comillas, desarrollarse, puede cortar eso. Correcto. Bhaktisiddhanta Sarasvati era la persona más erudita de toda la India. Entonces había escrito muchos tratados, entre ellos el Surya Siddhanta. Entonces, en cambio, Gorky Shardas Babaji era analfabeto. Pero era un Vaishnava de primera clase. Entonces, a fin de que no se crea que erudición es igual que devoción, también la siguiente lección es que es más importante la pureza del devoto que su conocimiento. De tal manera que le pide a su hijo Vimal Prasad que tome Diksha mantras de Gorky Shardas Babaji. Y también ese pasatiempo lo ha contado Maharaj, cómo es que inicialmente lo rechazó, ¿no es cierto? Uno de los argumentos que dio Gorky Shardas Babaji es que le dijo, ¿qué te voy a enseñar yo? ¿Qué más? No, no más. ¿Qué vas a aprender de mí? Pero al final, a mucha insistencia, que Maharaj dijo que se había olvidado también 11 veces, ¿no? Le dijo, voy a preguntar a Nityananda si puedo iniciarte. Cuando él volvió le dijo, ay, me olvidé preguntarle a Nityananda, ¿no? Y así le hizo volver 11 veces. También Prabhupada dice que él ya amenazó con suicidarse si es que no lo aceptaba, ¿no? Entonces, cuando él amenazó con suicidarse y volvió a encontrarse, le dice, ah, sí, ahora sí puedo iniciar. De esa manera, queda aquí en la posición escritural después de Bhaktivinoda, queda Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ahora aquí viene la controversia. Lalita Prasad Thakur obtuvo sus dos iniciaciones de Bhaktivinoda. La primera y la segunda. Entonces, como un lila, él dijo, yo soy el verdadero sucesor de Bhaktivinoda. Y esa controversia se mantuvo durante muchos años. ¿Sí? Pero como son devotos que están en un nivel más allá de nuestra comprensión, el propio Bhaktivedanta Swami Prabhupada todo le ofreció sus respetos a Lalita Prasad Thakur. Pero también les advirtió a sus discípulos que no lo visiten.
porque podrían confundirse precisamente por este argumento. Ahí también se reflejan algunas de las cosas del por qué se muestran ciertas contradicciones, pero esas contradicciones son también para fortalecer la convicción y la comprensión de los devotos, para entender qué es lo más importante, cuál es la esencia y cómo se manifiesta esta esencia. Entonces, claro, ya hay el libro de Mission, que está en proceso de traducción, donde se cuentan a los seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Pero todavía hay algo más que mencionar sobre Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur en realidad es el pionero de la difusión en el occidente porque es el primero que escribe en algún idioma occidental. Bhaktivinoda sabía muchos idiomas. Aparte del sánscrito, bengalí, hindi, se dice que sabía persa también. Pero sabía inglés. Él de hecho era un magistrado de la corte inglesa. Entonces el primero que escribe estos libros en inglés, Bhaktivinoda Thakur. Y estos libros fueron enviados a la Universidad de McGill en Colorado. Sí, y están todavía en esa biblioteca. Y quienes accedieron a este libro son dos famosos filósofos que se conocen como los trascendentalistas en su clasificación, que son, ¿quiénes son los dos trascendentalistas? Emerson y Thoreau. Y cuando Emerson y Thoreau en realidad son los primeros filósofos, entre comillas, contemporáneos que acceden a literatura fidedigna de la India. El primer libro que mandó Bhaktivinoda Thakur se llama Vida y Enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces ellos tuvieron acceso a ese libro de Thakur Bhaktivinoda y tuvieron la gran fortuna de intercambiar cartas con Bhaktivinoda Thakur. Entonces aquí empezó, digamos, la prédica en Occidente, literalmente. Vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora, ¿cuántos libros escribe Bhaktivinoda Thakur? ¿Ah? Un montón, digamos. ¿Pero cuántos? Más o menos. 100 libros. Bhaktivinoda Thakur escribe 100 libros. De ellos, uno que se considera como una obra maestra de él, es el primero, ¿no? A ver, traducido como las sí. Ahora, ¿qué pasa? En 1914, se va de este mundo Jagannath Das Babaji, y en 1915 se va Bhaktivinoda Thakur. Nuestro Gurudev conoció a ambos. Conoció a Jagannath Das Babaji y también conoció a Bhaktivinoda Thakur.
y Bhaktisiddhanta Sarasvati, conocido como Bimal Prasad, decide más bien dedicarse a una vida de austeridad y reclusión. Y es que hace este voto de cantar, ¿cuántos lakhs? 3 lakhs cada día durante 11 años. Eso quiere decir 192 rondas, que era el voto que también hizo Haridas Thakur. Y son 1.000 millones de nombres. Aquí también hicimos una pequeña aclaración, pero hay que reiterarlo. En inglés, cuando se dice billón, se refiere a 1.000 millones. En castellano, billón es 1.000.000 de millones. O sea, hay 3 ceros de diferencia entre un inglés que dice billón y un castellano que dice billón. O sea que entender que son sistemas diferentes de nomenclatura. Pero son 1.000 millones de nombres. Y cuando termina su voto, precisamente no estaba muy animado a predicar, y entonces el primer seguidor que tuvo, que estaba en la obra de teatro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer seguidor que tuvo Bhaktisiddhanta Sarasvati? Kunja Babu. Kunja Babu lo entusiasmó a él para que predique. Ya en los pasatiempos finales, Kunja Babu se llamó Bhakti Vilas Tirtha Maharaj. Y justamente en esa carta, que es el último deseo de Bhaktisiddhanta Sarasvati, él quiere que se mantenga, mientras viva, Bhakti Vilas Tirtha de secretario permanente del Gaudiya Math. ¿Sí? Y dijo que se respete esa su decisión. Entonces, claro, ustedes ya han visto un poco de esto, pero vamos a hacer un repaso así muy rápido a esto. Hasta aquí ya estamos, ¿no? ¿Ah? Si se cae la llamada, pueden reconectarse por el mismo link, pero ya va a ser breve, porque esta vez no los vamos a trasnochar mucho. Okay. Ya. Entonces, de ahí que el nombre completo de esta asociación discipular, hasta donde hemos llegado, es Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya. Ah, sí, se puede. Es correcto. Sampradaya. Sarasvat se refiere a la diosa Sarasvati. Y los Sarasvatis son también, se da hacia los más eruditos, los Sarasvatis. Entonces también
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada es una personalidad muy distinguida. Entonces estamos viendo ya estas figuras principales como Bhakti Vilas Tirtha. Como el secretario de por vida del por día más. Ahora, digamos, como institución, ¿quiénes conformaban la parte más importante que era los libros? Para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, los libros eran, ¿cómo se llamaba su Mridanga de libros? Brihat Mridanga. Entonces él decía que hay una Mridanga, que es esta, que si uno toca fuerte se escucha una cuadra. Pero la Brihat Mridanga son los libros, que se puede escuchar mucho más de 100 metros. Entonces él inventó esto de la Brihat Mridanga. Brihat Mridanga. Y por eso instaló la imprenta que hacía mucho ruido al lado de las deidades. Porque decía que ese era el kirtan. Esa impresión de libros era el kirtan de la Brihat Mridanga. Algunos pensaban que era como una excentricidad, pero no, a él le gustaba que esté... Sé que eso era así como la música que acompañaba a la misión. Ahora, ¿quién transcribía lo que hablaba Bhaktisiddhanta? Exacto. Y Bhakti Pramod Puri Goswami. Y claro, para poder escribir en ese entonces al mismo tiempo que una persona hablaba, él inventó lo que ahora se conoce como taquigrafía. Él inventó la taquigrafía, que es una manera de escribir en breve una expresión más larga. Entonces, así podía escribir. ¿Sí? ¿Ah? Correcto. No obstante, a la partida de Prabhupada, él tenía este deseo de que 12 de sus discípulos conformen un cuerpo gobernante. Y a la cabeza de ese grupo se encontraba Ananta Vasudeva Prabhu. Pero sabemos que de alguna manera no pudo dar las expectativas de esa responsabilidad. Va a faltar poquito. Y entonces quedó como, después de que hubo aquí una gran división, unos se quedaron con Ananta Vasudeva y otros pues que no estaban de acuerdo. Entonces había un grupo que sí estaba de acuerdo con Ananta Vasudeva y un grupo que no estaba de acuerdo. Entonces quedaron dos facciones, como dos divisiones. Y estas divisiones me parece que hasta hoy están en juicio por algunos templos. Ahora no recuerdo quiénes quedaron, porque Ananta Vasudeva también ya quedó fuera, porque todos los discípulos prominentes que conocemos, cuando vieron que había dos grupos que estaban en disputa, decidieron separarse de los dos grupos. Y esos son los devotos que hemos llegado nosotros a conocer directa o indirectamente. Sí, que no siguieron a ninguno de los dos y que se retiraron de la disputa.
Dijeron, bueno, que se disputen los templos, y qué sé yo, nos vamos. Adiós. Vamos a hacer una breve referencia a ellos, porque esta grabación se va a interrumpir dentro de solo 1 minuto. Entonces les vamos a pedir, por favor, si quieren, que se reconecten y también vamos a tener ya